Hola, ¿qué hace? La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. ¡Valle! ¡A lo profundo! De vuelta de Bron, trató de interceptar Curry y le hizo el favor. Martillazo de Jay. El saludo de siempre, podcast.extra de la FM de Cuba Radio Taíno, episodio 133. Hablamos, por supuesto, de voleibol. Dejamos atrás la Liga de Naciones y vamos al Mundial Sub-19 porque hubo actuación cubana. Repasaremos algunos tópicos importantes, luces, sombras sobre el equipo que participó por nuestro país. Además de otros detalles, acompáñanos plataformas digitales de Radio Taíno. También, por supuesto, mis redes sociales, Arián Alejandro Sport, Facebook, Instagram, YouTube, nuestro lugar de alojamiento. Acompáñenos. Esto es Punto Veterano. Bueno, si somos sinceros, hay que contextualizar. Cualquier análisis que sea de la participación cubana en los mundiales sub-19 de voleibol tiene que estar marcado por una historia de un evento que tiene casi, le falta muy poco para cumplir 3 décadas y que Cuba solamente ha alcanzado una medalla. Un bronce hace más de una década. Si hace más de 10 años, un bronce poco más. Estamos hablando de un certamen donde Corea del Sur tiene más medallas que Cuba, donde se ha subido al podio la India, donde más reciente en este 2025 se subió al metal bronceado España, que por cierto tuvo al máximo anotador y el máximo atacador, César Irache, quien acumuló, repito, incluso más de 200 puntos por ataque, 208. Fue el mejor en puntos y ataque. Hay que decir que entonces, primera reflexión y primera conclusión directa. Esto no significa que Cuba no esté en el camino de mantenerse en la élite del voleibol. En años donde Cuba brillaba y donde era constante el acercamiento al podio o se estaba en el podio de las ligas mundiales, ahora Liga de Naciones, Cuba no alcanzaba medallas en esta categoría sub-19. Por lo tanto, entre no alcanzar medallas, entre no participaciones, yo creo que al final la conclusión no debe llevar a que se preocupe el aficionado por este puesto número 17. Cuba fue, digamos, de menos a más, entre comillas, porque el más llegó en la ronda de consuelo, pero se terminó mejor. Pudo haber sido incluso peor el resultado. Cuba termina en el puesto 17 después de vencer de forma consecutiva en la ronda de consuelo 3-0 a Argelia, a Turquía y a Puerto Rico. Puerto Rico que venció a Colombia 3-1, un Colombia que había vencido a Cuba. Esto es para que nos demos cuenta que estamos hablando de la categoría sub-19, donde hay paridad, donde todavía no hay un nivel marcado, donde Pakistán terminó por delante de Cuba, donde en el puesto 15 terminó Japón, que hoy está en la élite del voleibol, donde en el puesto 10 terminó Brasil, en el puesto 14 Estados Unidos, en el 12 Argentina. Estoy hablando de naciones que tienen un gran nivel, igual o ligeramente superior al nuestro, que están entre los mejores puestos del ranking. Japón, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, señores, no se ha subido nunca al podio de un Mundial Sub-19. Esto no es preocupación. Preocupación quizás son otras cuestiones de características que dejó Cuba, como por ejemplo la escasez de puntos por bloqueo. Cuba tuvo solo un jugador que alcanzó los dobles dígitos en bloqueo, Ronnie Prentice, el único que dejó 10. Eso es más preocupante. Lo de los errores no forzados ante Turquía, Argelia y Puerto Rico, teniendo Cuba partidos muy a favor, siendo superior en toda la línea. Cuba siempre cometió más errores que estos equipos, terminando en 3 sets y ganando Cuba 3-0. Esto es preocupante. Aquí es donde está lo preocupante. Lo demás, creo que queda en un segundo plano
el no tener resultados ya digamos de medalla. Vamos entonces un breve alto y seguimos con más aquí en Punto Extra. Les decía que más allá de esta preocupación por el puesto 17, les dejaba ya claro cuáles eran otros aspectos que sí debían o donde debía ponerse el ojo. Otro detalle es el talento individual que se evidenció en algunas figuras: Alessandro Gómez, Andy Marrero, Josdani Medina. Pero llama la atención que otra vez un atacador auxiliar es quien comanda Cuba. Algo similar ocurrió en la Liga de Naciones con Marlon Jan. Ahora Alessandro Gómez no es el opuesto del equipo y fue el que más puntos llevó a cabo. Consiguió 107, 99 por ataque. Es que fue el mejor de Cuba en esos dos aspectos, llegando a estar rondando los puestos 30. El resto, bueno, 78 puntos para Josdani Medina y 74 para Andy Marrero. Fueron los tres más destacados. Ya decía que el mejor en bloqueo por Cuba fue Ronnie Prentice con 10. Ahí está el punto. Otro es la agresividad en el servicio. El propio Ronnie Prentice con 4. Ya Josdani Medina con 4 también. Los máximos por Cuba en cuanto a puntos por servicio. Otro aspecto que quizás mejoren con el paso del tiempo. El aprovechamiento del K2, que es una tarea pendiente para el voleibol cubano. La recepción y el pase, tareas pendientes. Yo de esto no vamos a ampliar mucho porque es que se repiten y además estamos hablando de sub-19 de una categoría en la que se juega extremadamente poco en Cuba, por no decir prácticamente nada. Si en la categoría mayor se juega muy poco, imagínense en el resto. Yo creo que eso es algo que ya es recurrente. Y el equipo, repito, se vio mejor con el paso del torneo. Perdió 3-0 con Corea del Sur, 3-1 con Estados Unidos, 3-0 con Finlandia, 3-2 con Colombia, un partido que parecía que Cuba podía remontar, y 3-0 con Brasil. Vean que en la primera ronda Cuba ganó solo 3 sets. 1 ante Estados Unidos y 2 ante Colombia. Cuando uno mira, ni Finlandia ni Corea del Sur son rivales después de consideración para Cuba en el alto nivel. Cuba jugando al 100%, al 90% en el alto nivel, ni Finlandia ni Corea del Sur deberían ganarle a Cuba. Lo que ocurrió con China en la Liga de Naciones no es la realidad. Ahora les decía los tres nombres más destacados, y obviamente lo de Alessandro González, que va a estar en los Juegos Panamericanos Junior, pues resalta por encima del resto, una eficiencia, digamos, de esos 107 puntos, de un 46, cerca de un 45%. Aspectos, por supuesto, a mejorar, ¿no? Pero asumió el liderato. Después que Josdani Medina lo hizo en los dos primeros partidos ante Corea y Estados Unidos, en el resto la mayoría asumió el liderato. Ya les decía Alessandro González. Son algunos aspectos que quería compartir con ustedes. Lo del bloqueo, fíjense, Argelia tuvo más bloqueo que Cuba en un partido. Vuelve el partido entre ellos. Eso lo resume todo. Quería compartir estos datos con ustedes para que, bueno, quedara plasmado la actuación de Cuba en este Mundial Sub-19 de voleibol, sector masculino. Soy Arián Alejandro Sport en Facebook, Instagram, YouTube, nuestro lugar de alojamiento. Usted suscríbase si a más episodios de este podcast Punto Extra, plataformas digitales de Radio Taíno. En un próximo episodio les espero. Esto es Punto Extra y yo les envío el saludo de siempre. Damas y caballeros, apagamos todo, que se cierre la radio, se cierre la cadena, que no haya más fútbol, porque no jamás se podrá ver nada mejor que esto. Sencillamente espectacular. ¿Para qué lo voy a gritar si no salgo de mi asombro? Lo que acaba de hacer no es de fútbol, no es del deporte, esto es magia, damas y caballeros.